El momento más humillante de mi vida ocurrió un domingo de Pascua. En mi propia casa, la mesa estaba llena. Cordero al horno, vino tinto, pan recién cortado y los huevos de chocolate que había comprado para mis sobrinos esa misma mañana. Todo parecía una de esas comidas familiares normales que salen en las fotos. Risas, platos pasando de mano en mano, conversaciones cruzadas, hasta que mi hermana levantó su copa. Me miró directamente a los ojos y dijo delante de todos: «Quizás sería mejor que este año te fueras antes. Esto es una comida de familia». El silencio cayó sobre la mesa, como si alguien hubiera apagado el aire de la habitación. Nadie dijo nada, ni mi madre, ni mi cuñado Sergio, ni mis tíos. Todos bajaron la mirada al plato, como si aquello fuera incómodo, pero necesario, como si ya estuviera decidido. Yo seguía sentada, con el tenedor suspendido sobre el plato, intentando procesar lo que acababa de pasar, porque la frase no era solo una frase, era una expulsión elegante, de mi propia casa. Me llamo Irene Valdés, tengo 34 años y vivo en una casa antigua en las afueras de Sevilla. 2 plantas, patio interior, un limonero que mi abuela plantó hace 20 años, y una galería de azulejos azules, que ella limpiaba cada domingo como si fueran piezas de museo. Durante décadas, toda mi familia dio por hecho que esa casa terminaría siendo de mi madre, y después de mi hermana Raquel. No porque fuera lo justo, no porque fuera lo legal, simplemente porque siempre fue el plan, hasta que mi abuela murió, y el notario leyó su testamento. Recuerdo perfectamente aquella mañana de diciembre. El despacho olía a papel viejo y colonia cara. Mi madre tenía el bolso apretado contra el pecho. Raquel sonreía ligeramente, como si ya estuviera pensando en qué reformas haría primero. Cuando arreglemos la cocina, cuando cambiemos el patio, cuando esta casa vuelva a la familia. Volver a la familia, así lo decía. El notario empezó a leer el documento sin levantar la voz. Lego la vivienda situada en la calle San Gabriel número 17. Raquel incluso sonrió más, pero la siguiente frase borró esa sonrisa de golpe. A mi nieta Irene Valdés Romero. Silencio. Un silencio largo, pesado. Luego siguió leyendo. Por su lealtad, por su cuidado constante y por haber sido la única que permaneció a mi lado sin interés. Mi madre fue la primera en reaccionar. Eso no puede estar bien, dijo de inmediato. Mi madre jamás habría querido dividir a la familia. El notario ni siquiera levantó la vista del papel. El documento fue firmado y ratificado hace 9 meses. 9 meses, exactamente el tiempo que mi abuela llevaba observando cómo mi hermana empezaba a aparecer más seguido en casa, con ideas sobre organizar el futuro. Yo no dije nada aquel día, no lloré, no celebré. Solo recogí mi copia del testamento y entendí algo que mi abuela siempre decía. La gente muestra su verdadero rostro cuando cree que algo ya le pertenece. Y desde entonces mi familia estaba convencida de que aquello podía arreglarse, que el testamento era temporal, que tarde o temprano yo entraría en razón, que la casa volvería a ser de todos. Por eso, 3 meses después, en aquella comida de Pascua, Raquel estaba tan tranquila echándome de la mesa, porque ella todavía creía que aquella casa ya era prácticamente suya. Yo dejé el tenedor en el plato y levanté la mirada. ¿Me estás echando de mi casa el domingo de Pascua?, pregunté con una calma que hizo que Sergio apartara los ojos. Mi madre intervino inmediatamente. No empieces con dramas, Irene. Solo queremos pasar el día tranquilos. ¿Tranquilos? La palabra casi me hizo reír. Yo había comprado la comida. Había limpiado la casa. Había preparado cada detalle para esa reunión. Y aún así, ahí estaban, comportándose como si yo fuera una invitada incómoda. Miré la mesa entera. Está bien, dije finalmente. Raquel suspiró, aliviada demasiado rápido. Sabía que lo entenderías. Me levanté despacio de la silla, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta mientras todos evitaban mirarme. Antes de salir me detuve un segundo, porque había algo que ellos no sabían, algo
que mi abuela había dejado preparado mucho antes de morir, una cláusula, un documento que nadie en esa mesa había leído, y que iba a activarse exactamente 3 días después, el lunes de Pascua, a las 10 de la mañana, cuando un notario iba a tocar esa misma puerta, con una carpeta marrón y una noticia que iba a arruinarles el postre para siempre. Porque en ese momento mi familia iba a descubrir 2 cosas. La primera, que la casa realmente era mía, y la segunda, que tenían 30 días para abandonarla. Pero claro, mientras yo cerraba la puerta detrás de mí aquella tarde de Pascua, ellos todavía estaban brindando en el comedor, creyendo que habían ganado. Cerré la puerta despacio, no di un portazo, no hacía falta. La madera antigua de la casa siempre crujía un poco cuando se cerraba, como si también tuviera memoria, como si supiera quién entraba y quién no debería estar allí. Caminé por el pasillo hasta el patio interior y me quedé unos segundos mirando el limonero de mi abuela. Las flores blancas empezaban a abrirse y el aire olía dulce, casi como si la primavera quisiera recordarme que las cosas cambian aunque nadie esté preparado. Detrás de mí todavía se escuchaban las voces de la sobremesa, risas, copas chocando, mi hermana diciendo algo sobre el postre. Era curioso, me habían echado de mi propia casa y aún así seguían celebrando dentro. Saqué el teléfono del bolso. Eran las 16:42. Abrí un mensaje que llevaba días esperando. Confirmamos cita lunes 10:00. Documentación preparada. Notaría Molina y Asociados. Guardé el móvil y sonreí, porque mientras ellos brindaban dentro, convencidos de que aquello había sido una pequeña victoria familiar, yo sabía que el verdadero movimiento todavía no había empezado. Y créanme, mi abuela Matilde no era una mujer que dejara cabos sueltos. Ustedes tienen que entender algo sobre mi abuela. No era rica, no era poderosa, pero había pasado 78 años observando a las personas, y cuando alguien vive tanto tiempo mirando a su propia familia, aprende a leer lo que los demás prefieren esconder. Los últimos 2 años de su vida, yo fui la única que estuvo allí todos los días. No porque fuera una santa, simplemente porque alguien tenía que hacerlo. Mi madre aparecía los domingos con una bolsa de magdalenas del supermercado y se iba antes de que terminara el café. Mi hermana venía aún menos. Siempre tenía algo urgente: el trabajo, los niños, una cena, una reunión. Pero curiosamente, 3 meses antes de que mi abuela muriera, empezó a venir más seguido, mucho más seguido. Una tarde incluso la escuché en la cocina. «Abuela, tienes que pensar en el futuro», le decía con esa voz suave que usaba cuando quería convencer a alguien. La casa debería quedar en la familia. Yo estaba en el pasillo. Mi abuela estaba sentada en su sillón de siempre, con la manta azul sobre las rodillas. «¿Y tú qué eres?», preguntó con calma. Raquel soltó una pequeña risa. «Bueno, ya sabes lo que quiero decir». Mi abuela no respondió inmediatamente, solo la miró, y mi abuela tenía una forma de mirar que incomodaba incluso a las personas más seguras. «La familia», dijo finalmente, «no es quien aparece cuando hay algo que repartir». Ese día Raquel se fue antes de cenar, y durante semanas no volvió. El sonido de una silla arrastrándose dentro de la casa me devolvió al presente. Las voces seguían en el comedor. Sergio estaba contando alguna anécdota, probablemente intentando aliviar la tensión que él mismo había ayudado a crear. Yo entré de nuevo en la casa con calma, no al comedor, a la cocina. Abrí el cajón de madera donde guardaba los documentos importantes. Allí estaba la carpeta, marrón, con el sello de la notaría. La abrí con cuidado. El testamento estaba arriba. Pero debajo había otro documento, uno que nadie en esa mesa había visto jamás: cláusula de usufructo y condición de residencia. Mi abuela había sido muy clara. La casa era mía, pero además había añadido algo más, algo que demostraba que conocía perfectamente a su propia familia. La cláusula decía que cualquier familiar que residiera en la vivienda sin consentimiento expreso del propietario
debía abandonarla en un plazo máximo de 30 días tras notificación legal. 30 días, ni uno más, ni uno menos. Y la notificación se entregaría el lunes de Pascua, a las 10 en punto de la mañana, justo cuando todos estarían en casa, justo cuando pensaran que el domingo había sido el final de la historia. Cerré la carpeta, y entonces escuché pasos detrás de mí. Mi madre estaba en la puerta de la cocina. No hacía falta que te fueras así, dijo. No parecía enfadada, parecía incómoda. La miré. Me echaste. No exageres, respondió inmediatamente. Raquel solo quería evitar discusiones. Evitar discusiones. ¡Qué frase tan útil! Esta casa siempre ha sido de la familia, continuó. Tu abuela tomó una decisión rara al final. Todos lo sabemos. La miré en silencio, y por primera vez vi algo en su cara que no había visto antes. No era tristeza, era cálculo. Las cosas podrían arreglarse, añadió. Podríamos hablar con un abogado, revisar el testamento. Ahí estaba, el verdadero motivo. No querían reconciliarse, querían corregir el error de que la casa estuviera a mi nombre. Sonreí. No hace falta, dije. Mi madre frunció el ceño. ¿Cómo que no hace falta? Tomé mi bolso. Porque el lunes todo estará muy claro. Ella me miró confundida. ¿Qué significa eso? Abrí la puerta del patio. Significa que quizá deberías disfrutar del domingo mientras puedas. Y salí de la cocina dejando a mi madre en silencio, porque mientras ellos discutían sobre cómo recuperar la casa, yo ya sabía algo que ellos todavía no. El lunes por la mañana, cuando el notario tocara esa puerta, mi familia iba a descubrir que el domingo de Pascua no había sido el final de nada. Había sido solo el principio del problema. El lunes de Pascua amaneció demasiado tranquilo. Ese tipo de tranquilidad que solo aparece antes de que algo importante pase. Me desperté a las 7:30. La casa todavía estaba en silencio. Desde mi habitación podía escuchar el ruido lejano de la cafetera en la cocina. Mi madre siempre se levantaba temprano cuando dormía allí. Decía que la casa se sentía distinta por la mañana. Claro que se sentía distinta, porque ya no era su casa. Me vestí con calma, no elegante, no formal, simplemente cómoda. Un pantalón oscuro, una camisa clara y el mismo gesto tranquilo que había aprendido de mi abuela. El gesto de alguien que ya sabe cómo termina la historia. Cuando bajé las escaleras, encontré a mi madre sentada en la mesa del desayuno. Pensé que te habías ido, dijo al verme. Todavía no. Raquel apareció en ese momento desde el pasillo, con el teléfono en la mano y el cabello todavía húmedo de la ducha. Mamá, ¿has visto mis llaves? Entonces me vio, y durante un segundo, muy breve, frunció el ceño. Ah, ¿sigues aquí? No respondió a mi saludo. Ni siquiera fingió. Se sentó en la silla frente a mí y empezó a revisar mensajes. Sergio va a pasar luego, dijo. Tenemos que hablar de lo del patio. ¿El patio? Preguntó mi madre. Sí, respondió Raquel. Si vamos a vivir aquí, hay que arreglar algunas cosas. La palabra vivir flotó en el aire. La dijeron con tanta naturalidad que casi parecía lógica, como si el hecho de que la casa estuviera a mi nombre fuera solo un detalle administrativo. Yo me serví café sin decir nada. El limonero está viejo, continuó Raquel. Sergio dice que habría que quitarlo y poner algo más moderno. Ahí sí levanté la mirada. El limonero lo plantó la abuela. Ya lo sé, dijo encogiéndose de hombros. Pero tampoco vamos a vivir en un museo. ¿Ustedes ven lo que estaba pasando? Porque yo sí. Mi familia no estaba intentando convencerme. Estaban avanzando como si ya hubieran ganado, como si mi abuela hubiera cometido un pequeño error legal que tarde o temprano se corregiría. Mi madre intervino con ese tono conciliador que usaba cuando quería evitar conflictos. Hija, lo del testamento todavía se puede revisar. Raquel habló con un abogado. Ah, así que ya habían empezado. ¿De verdad? Pregunté. Raquel levantó la mirada por primera vez. Sí, y según él, cuando hay decisiones raras al final de la vida, los jueces pueden revisarlas. Decisiones raras. Así llamaban ahora a la voluntad de mi abuela. Además, añadió,
Todo el mundo sabe que tú no vas a vivir aquí sola. Sonreí. Ah, ¿no? Raquel apoyó los codos sobre la mesa. Irene, seamos realistas. Esta casa siempre ha sido de la familia. Tú eres la dueña en el papel. Sí, pero todos sabemos cómo funcionan estas cosas. Todos sabemos. Qué frase tan peligrosa. Tomé un sorbo de café. ¿Y cómo funcionan? Pues que lo lógico sería que nos quedáramos nosotros, dijo con total naturalidad. Los niños necesitan espacio. Y tú, bueno, tú siempre has sido más independiente. Independiente. Otra palabra elegante para decir prescindible. Mi madre asintió ligeramente. Ahí entendí algo que hasta ese momento solo había sospechado. Esto no era improvisado. Lo habían hablado, lo habían planeado. Quizá durante semanas, quizá incluso antes de que mi abuela muriera. Además, continuó Raquel, Sergio ya habló con un arquitecto. Eso sí fue nuevo. ¿Un arquitecto? Sí, respondió, para ver cómo podríamos unir el patio con la cocina. Casi me reí, porque mientras ellos discutían reformas, yo miré el reloj de la cocina. 9:57. 3 minutos. 3 minutos para que alguien tocara la puerta y cambiara completamente el tono de aquella conversación. Mi madre seguía hablando. Solo queremos arreglar esto de forma tranquila. Raquel añadió, no hace falta convertirlo en una guerra. Entonces sonó el timbre. Un solo timbrazo. Claro, preciso, exactamente a las 10. Los tres nos quedamos en silencio. Raquel frunció el ceño. ¿Esperas a alguien? La miré. Sí. Caminé hacia la puerta del pasillo. Podía sentir sus miradas en mi espalda. Abrí, y allí estaba. Un hombre de traje gris, una carpeta marrón bajo el brazo y 2 testigos detrás. Buenos días, dijo con voz profesional. ¿Irene Valdés? Sí. Raquel ya se había levantado de la silla. ¿Qué está pasando? El hombre sacó un documento. Soy el notario Molina. Vengo a entregar una notificación legal relacionada con la propiedad de esta vivienda. Mi madre se puso de pie. ¿Notificación? El notario habló con calma. Según el testamento de la señora Matilde Romero y la cláusula de residencia incluida en el mismo, cualquier ocupante sin autorización del propietario debe abandonar la propiedad tras notificación oficial. Abrió la carpeta y añadió la frase que cambió todo. A partir de hoy, disponen de 30 días para desalojar la vivienda. El silencio que siguió fue absoluto. Raquel me miró, primero confundida, luego pálida. Eso es imposible, dijo. El notario extendió el documento. Aquí está la copia. Raquel no la tomó, solo me miró. Y en ese momento, por primera vez en toda la historia, entendió que el domingo de Pascua no había sido el momento en que me habían echado de casa. Había sido el momento en que ellos habían firmado su salida. Raquel no tomó el documento, ni siquiera lo miró. Se quedó de pie frente a mí, con los ojos abiertos, como si su cerebro estuviera intentando procesar algo que simplemente no encajaba con la historia que llevaba meses contándose. Eso no puede ser legal, dijo finalmente. El notario no reaccionó. Había visto esa escena cientos de veces. El documento está registrado y verificado, respondió con calma. La notificación queda oficialmente entregada a las 10:02 de la mañana. Mi madre se llevó una mano al pecho. Pero vivimos aquí. El notario la miró con una mezcla de profesionalidad y distancia. No, señora, residen aquí temporalmente. La propiedad pertenece legalmente a la señorita Irene Valdés. Raquel finalmente agarró el papel. Lo leyó rápido, demasiado rápido, y cuanto más avanzaba por las líneas, más cambiaba su cara. 30 días, murmuró. 30 días, levantó la cabeza. ¿Nos estás echando? Ahí estaba. La frase, la misma que yo había escuchado el domingo. La miré sin levantar la voz. No, solo estoy aplicando el testamento de la abuela. Mi madre empezó a caminar por la cocina nerviosa. Esto es una locura. Irene, esto no puede ser serio. Es completamente serio. El notario cerró la carpeta. Les recomiendo leer el documento completo. Incluye los plazos legales y el procedimiento. Raquel dio un paso hacia mí. ¿Planeaste esto?
No respondí, porque la respuesta era evidente. El notario se giró hacia mí. La notificación está entregada. Si necesitan copia adicional, pueden solicitarla en la notaría. Gracias. Él asintió y salió de la casa con los testigos. La puerta se cerró, y durante unos segundos nadie habló. Entonces Raquel explotó. Esto es una traición. Golpeó el documento contra la mesa. Somos tu familia. La palabra resonó en la cocina. Familia. Curioso cómo esa palabra aparece siempre cuando alguien quiere algo. El domingo me echaste de la mesa. Dije. Eso fue distinto. No. La miré directamente. Fue exactamente lo mismo. Raquel abrió la boca para responder, pero mi madre habló antes. Hija, esto se puede arreglar, dijo, intentando sonar razonable. No hace falta llegar a estos extremos. ¿Extremos? Mi voz seguía tranquila. Me echasteis de mi propia casa delante de todos. Solo queríamos evitar discusiones. Y yo solo estoy evitando que decidáis sobre algo que no os pertenece. Raquel se pasó las manos por el cabello. No puedes dejarnos en la calle. Tenéis 30 días. Tenemos niños. La frase salió como si fuera una carta ganadora. Pero yo ya había escuchado ese argumento antes. Entonces quizá deberías haber pensado en eso antes de planear vivir aquí. Raquel se congeló. ¿Qué quieres decir con eso? La miré, y durante un segundo recordé aquella tarde 3 meses antes, el día que encontré algo que no estaba buscando. Mi abuela ya había muerto. Yo estaba revisando los papeles de la casa en el despacho. Hipoteca, impuestos, facturas, todo en orden, hasta que vi un documento extraño en la impresora. Un correo electrónico. De Sergio. Asunto. Plan para la casa. No iba dirigido a mí. Iba dirigido a Raquel. Lo abrí, y ahí estaba todo. Las reformas que querían hacer. El arquitecto. La idea de alquilar la planta baja. Incluso una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Cuando Irene entienda que no puede mantener esta casa sola, la convencemos de venderla y compramos algo más grande. No era un plan para compartir. Era un plan para quedarse con todo. Raquel me estaba mirando ahora. ¿Qué sabes?, preguntó. Sonreí ligeramente. Lo suficiente. Mi madre frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Raquel estaba completamente pálida, porque ella sí sabía de qué hablaba. Nada, dijo rápidamente. Irene está exagerando. Pero yo ya había sacado el teléfono. Abrí la carpeta de capturas y giré la pantalla hacia ella. ¿Esto también es exagerar? Raquel leyó la primera línea, y su cara cambió por completo. Como la impresora estaba conectada a mi ordenador. Silencio. Mi madre miró la pantalla confundida. ¿Qué es eso? Raquel intentó quitarle importancia. Nada importante, pero ya era tarde. Es el plan que tenía tu hija para quedarse con la casa, dije con calma. Mi madre me miró. Luego miró a Raquel, y por primera vez en toda la conversación, nadie supo qué decir, porque en ese momento la historia dejó de ser una discusión familiar. Se convirtió en algo mucho más simple, una casa, un testamento y un plan que había salido mal. Pero lo peor para ellos todavía no había llegado. Porque cuando Raquel volvió a mirar el documento del notario, entendió algo que no había visto en la primera lectura, algo que estaba escrito en la última página, y que iba a hacer que esos 30 días fueran mucho más difíciles de lo que imaginaba. Raquel volvió a leer el documento, esta vez más despacio. Sus ojos se movían línea por línea, mientras su respiración se hacía cada vez más corta. No, murmuró. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué pasa ahora? Raquel levantó la última página con las manos temblando. Aquí dice algo más. Yo ya sabía qué era, porque esa cláusula no estaba allí por casualidad. Mi abuela Matilde no era una mujer impulsiva. Cuando hacía algo, lo pensaba hasta el final. Raquel leyó en voz alta, casi sin querer. En caso de intento de impugnación del testamento o presión legal hacia la heredera, la propiedad quedará protegida por cláusula de permanencia, y la heredera tendrá derecho inmediato a iniciar desalojo legal
sin posibilidad de extensión del plazo. Mi madre parpadeó. ¿Qué significa eso? El silencio duró apenas un segundo. Significa, dije con calma, que si intentáis llevar esto a juicio, los 30 días desaparecen. Raquel me miró como si acabara de entender algo terrible. ¿Qué? Significa que un juez podría ordenar el desalojo inmediato. Mi madre se sentó lentamente en la silla. Tu abuela no haría algo así. Sonreí ligeramente. Mi abuela sabía exactamente cómo somos. La cocina volvió a quedarse en silencio. Raquel seguía mirando el documento, pero ahora ya no parecía enfadada. Parecía derrotada, porque en ese momento comprendió algo que yo había entendido meses antes. Mi abuela no solo había decidido quién heredaba la casa, había decidido quién no debía quedarse con ella. Raquel dejó el papel sobre la mesa. Esto es absurdo, dijo con la voz más baja. Somos tu familia. Ahí estaba otra vez la palabra. Familia. La miré unos segundos. La familia no planea quedarse con tu casa a escondidas. Raquel no respondió, porque sabía que era verdad. Mi madre me miró con ojos cansados. ¿De verdad vas a hacer esto? No estoy haciendo nada. Señalé el documento. Solo estoy respetando la última decisión de la abuela. Pasaron varios segundos sin que nadie hablara. Luego Raquel agarró su teléfono. Voy a llamar a Sergio. Hazlo. Esto no se queda así. Tampoco el testamento. Marcó el número y salió al patio. Yo escuché su voz alterada mientras hablaba con él. Tienes que venir ahora. Sí, lo del notario. No, no podemos quedarnos. Mi madre estaba sentada frente a mí. Parecía más pequeña. Nunca pensé que acabaríamos así. Yo tampoco. Pero ambos sabíamos que eso no era del todo cierto, porque las cosas no habían cambiado en un solo día. Solo se habían revelado. Después de unos minutos, Raquel volvió a entrar. Tenía la cara roja. Sergio viene ahora. Perfecto. Y vamos a hablar con un abogado. La miré con calma. Ya lo hiciste. No respondió, porque sabía que no había servido de nada. El reloj de la cocina marcaba las 10:18. 18 minutos. Eso fue todo lo que tardó su mundo en cambiar. Yo tomé mi bolso. ¿Te vas?, preguntó mi madre. Sí. ¿A dónde? A dar una vuelta. Caminé hacia la puerta del patio. Antes de salir me detuve, y los miré una última vez. Mi madre sentada. Raquel de pie junto a la mesa, el documento todavía abierto frente a ellas. Disfrutad de la casa, dije con calma. Os quedan 30 días. Abrí la puerta y salí al jardín. El limonero seguía allí, las flores blancas moviéndose con el viento suave de la mañana. Mi abuela solía decir algo cuando yo era niña. Las casas no recuerdan quién las heredó, recuerdan quién las cuidó. Miré la galería de azulejos, el patio, las ventanas que había limpiado durante años, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que no había sentido en esa casa desde que mi abuela murió. Paz, porque la verdad era simple. Mi familia pensó que podía echarme de mi propia mesa. Pensó que la herencia era solo un papel. Pensó que tarde o temprano yo cedería, pero olvidaron algo importante. Mi abuela me enseñó dos cosas: a tener paciencia y a no regalar lo que alguien intentó quitarte. 30 días después se fueron, sin despedidas, sin otra comida familiar. Y desde entonces, cada domingo de Pascua, preparo la mesa en el mismo patio, las mismas flores, el mismo limonero. Pero ahora hay algo diferente. El silencio ya no pesa. Ahora, solo significa que por fin la casa está en paz.